Hoy enterré al hombre que me enseñó a vivir. Nunca fue mi padre ni mi amigo, solo mi vecino. Un viejo solitario al que ignoré durante 2 años hasta el día que lo escuché llorar al otro lado de la pared. Esa noche dejé la botella, toqué su puerta y sin saberlo cambió mi destino, porque él no solo necesitaba ayuda, yo también. Y lo que empezó como un gesto de compasión terminó siendo el salvavidas que me devolvió las ganas de seguir respirando. Había perdido todo, mi empresa quebró durante la pandemia, mi esposa me dejó llevándose a mis 2 hijas, mi hermano, mi único hermano murió en un accidente de tráfico y yo caí en una espiral de alcohol y depresión tan profundo que dejé de ser persona, dejé de bañarme, dejé de comer bien, dejé de salir excepto para comprar más bebida. Solo existía en ese departamento pequeño del cuarto piso, bebiendo desde que amanecía hasta que perdí el conocimiento. Don Héctor vivía en el departamento de al lado, el departamento 402. Yo estaba en el 403. Llevábamos 2 años viviendo ahí. Nunca había hablado más allá de unas buenas tardes ocasional en el pasillo cuando iba por más cerveza. Sabía que era un señor mayor, que vivía solo, que caminaba despacio con su bastón, nada más. No me importaba, en ese punto de mi vida nada me importaba más que la siguiente botella. Don Héctor era viudo desde hacía 8 años. No tenía hijos, su única hermana vivía en Estados Unidos y apenas los llamaba una vez al año. Había trabajado toda su vida como contador, su pensión era mínima, apenas le alcanzaba para la renta, servicios y comida básica. Sufría de diabetes avanzada, presión alta y artritis que le dificultaba caminar. Iba al Seguro Social una vez al mes a recoger sus medicinas, pero frecuentemente no le daban todo lo que necesitaba. No hay en existencia, le decían, vuelva la próxima semana, y él volvía y le decían lo mismo. Los dos éramos fantasmas, existiendo pero no viviendo, sobreviviendo cada día sin saber para qué. Dos soledades separadas por una pared delgada, dos sufrimientos que ignoraban la existencia del otro. Hasta aquella noche de noviembre. Era como las 9 de la noche. Yo estaba sentado en mi sillón con una media de vacía. Ya había perdido la cuenta de cuánto había bebido ese día. Solo sentí ese vacío constante que el alcohol llenaba temporalmente. Iba a servirme otro trago cuando escuché un gemido a través de la pared, luego otro y luego un llanto. No era un llanto normal, era un llanto de dolor profundo y de desesperación. Al principio lo ignoré. No es mi problema, pensé preparándome otro trago. Yo ya tengo suficientes problemas. Pero el llanto continuo se hizo más fuerte y entonces escuché algo que me heló la sangre. Ayúdenme, por favor. Que alguien me ayude. Me quedé con el vaso medio camino de mi boca. Ese hombre estaba pidiendo ayuda y yo estaba ahí, del otro lado de la pared sin hacer nada. No es tu problema, me repetía tomando un trago grande. No te metas en más problemas. Pero su voz quebrada no me deja en paz. Por favor, no quiero morirme solo, por favor. Dejé el vaso sobre la mesa. El trago había nublado la mente, pero algo en esa voz atravesó la niebla. Me levanté con dificultad, tropezando un poco, y salí de mi apartamento. Toqué la puerta. Señor, ¿está bien? El llanto se detuvo, escuché movimiento dentro, pasos lentos, y entonces la puerta se abrió. Héctor estaba ahí, pálido, sudando, temblando. Me miró y arrugó la nariz un poco. Seguramente olía a alcohol puro, pero estaba demasiado mal para comentarlo. Ayúdame, por favor, susurró. Me siento muy mal. Me bajó el azúcar, creo que me voy a desmayar. Y entonces se desplomó. Cayó hacia adelante y yo, a pesar de estar borracho, pude atraparlo antes de que se golpeara contra el piso. Llamé a la ambulancia. El trago en mi sistema hacía que todo se moviera en cámara lenta, pero logré dar la dirección correctamente. Tardaron 40 minutos en llegar, los 40 minutos más largos de mi vida. Lo senté en un sillón viejo. Estaba consciente pero confundido. ¿Quién es usted? Me preguntaba. Soy su vecino, le decía tratando de que mis palabras no se arrastraran. De al lado, Fernando, el chino. Ah, el joven de 403, el borracho, murmuró. Pensé que ya no vivía ahí. Nunca lo veo. Me dio vergüenza.
Este hombre enfermo y solo había estado escuchando mi descenso a la bebida a través de la pared durante meses. Miré alrededor de su departamento mientras esperábamos. Era un lugar triste, paredes amarillentas, muebles viejos, una mesa con una silla, una cama individual en la esquina, un refrigerador que sonaba raro. En la cocina había una lata de frijoles abiertas y media tortilla dura. ¿Esto es todo lo que tienes para comer? Pregunté. Él asintió débilmente. Me acabé mi despensa hace 3 días. Mi pensión llega hasta el 15. Hoy era 10. Faltaban 5 días. Este hombre había estado pasando hambre. La ambulancia finalmente llegó. Lo llevaron al hospital del Seguro Social. Yo fui con él porque no tenía nadie más. En urgencia nos dijeron que ella tenía una crisis de hipoglucemia severa. Su azúcar había bajado peligrosamente porque no había comido. También estaba deshidratado y con una infección urinaria. ¿Es familiar? Me preguntó la doctora mirándome con algo de desaprobación. Seguro todavía olía a alcohol. Soy su vecino, respondí. ¿No tiene familia el señor? ¿Tendrá algún número para avisarles? No, está solo. La doctora negó con la cabeza con tristeza. Estos casos son cada vez más comunes. Adultos mayores completamente solos, sin nadie que los cuide, sin recursos. Es muy triste. Lo dejaron internado esa noche. Yo me fui a mi casa a las 2 de la mañana, entré a mi departamento y me senté en mi sillón. La botella de alcohol seguía ahí, esperándome. La miré por un largo rato y entonces pensé en don Héctor, solo en ese hospital sin familia y sin nadie, muriendo de poco a poco por una enfermedad, abandonado. Y pensé, yo también estoy acabándome poco a poco por cada botella. Por primera vez en meses, algo más grande que mi propio dolor entró en mi mente. La idea de que algún día alguien más me necesitaba, que si yo seguía hundiéndome en la bebida hasta desaparecer, este hombre que ya no tenía nada, perdería lo poco que le quedaba, un vecino que al menos sabía que existía. Agarré la botella y en lugar de tomarla tiré por el fregadero. Luego saqué todos los demás que tenía escondidas en el departamento, todas, y las tiré también. No dormí esa noche. Los temblores del síndrome de abstinencia empezaron, pero aguanté y cuando amaneció, en lugar de buscar la primera cerveza del día, fui al supermercado. Compré despensa para el señor Héctor. No mucho porque tampoco tenía mucho dinero, pero lo básico. Frijoles, arroz, huevos, leche, pan, fruta. Llevé todo su apartamento. Tenía una copia de la llave que él me había dado en el hospital. Llené su refrigerador, limpié un poco y me fui. Héctor salió del hospital 3 días después. Yo fui a recogerlo. Fueron 3 días sin beber, 3 días de infierno. Sudaba, temblaba, tenía náuseas, pero no caí, porque tenía que estar sobrio para ayudarlo. Cuando no aguantaba, me iba a correr al parque y eso me calmaba mucho. Cuando llegamos a su departamento y vio su refrigerador lleno, se quedó callado. Luego empezó a llorar. No, no, pero ¿cómo crees? Me preguntó. Ni siquiera me conoces y usted tiene sus propios problemas. Lo escucho a través de la pared, la bebida. Me dio vergüenza, pero no lo negué. Sí, don Héctor, bebo mucho, o bebía, estoy tratando de parar, en serio. Sí, porque si yo me hundo, nadie va a estar aquí para ayudarlo a usted, y usted me necesita, y yo creo que también lo necesito a usted. Se sentó en un sillón viejo y lloró por un rato largo. Yo me quedé ahí con las manos temblando por la falta de bebida sin saber qué hacer. Perdone, dijo finalmente limpiándose las lágrimas. Es que hace tanto que nadie es amable conmigo, tanto tiempo que me siento invisible como si ya no existiera para el mundo y de repente usted aparece, un extraño con sus propios demonios y me ayuda. No lo entiendo. Yo tampoco, admití, pero aquí estoy con la disposición. ¿Quiere un café? Me ofreció. Es lo único que puedo ofrecerle y quizás le ayude con los temblores, ¿sabe? Yo ya pasé por eso, hasta fui padrino de la AA hace muchos años. Notó mis manos temblorosas, acepté el café aunque no quería.
Nos sentamos en su pequeña mesa y empezamos a platicar. Me contó de su vida, de su esposa que murió de cáncer, de cómo sus últimas palabras fueron: no te quedes solo, Héctor. Prométeme que no te vas a quedar solo. Pero se había quedado solo, porque no tenía hijos, porque su hermana estaba lejos, porque sus amigos habían muerto o se habían mudado. Los últimos 8 años han sido los más largos de mi vida, me dijo. Hay días que no hablo con nadie, días enteros donde mi voz no suena porque no tengo con quién hablar. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes que podrías morirte y nadie se dará cuenta hasta que el olor alerta a los vecinos? Lo sabía, porque yo sentía exactamente lo mismo, solo que yo estaba o trataba de ahogar ese sentimiento. Y entonces, sin planearlo, le conté mi historia, mi empresa quebrada, mi esposa que me dejó, mis hijas que ya no veía, mi hermano muerto, cómo empecé a beber para olvidar, cómo una cerveza se convirtió en una botella en dos, hasta que ya no podía pasar un día sin eso. Llevo 3 días sin beber, le dije, los 3 días más difíciles de mi vida. El señor Héctor me miró con lágrimas en los ojos. Entonces yo te ayudo y tú me ayudas. Yo te detengo para dejar de beber y así me das una razón para seguir viviendo. Y ahí en ese departamento pequeño y triste, dos personas rotas encontraron una razón para seguir adelante, la necesidad del otro. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Dejar el alcohol no fue fácil. Los primeros días fueron un infierno. Temblaba, sudaba, vomitaba, tenía alucinaciones. Don Héctor, el hombre que yo estaba ayudando, terminó siendo quien me cuidó a mí en esos días oscuros. No se rinda, mijo. Échale ganas como machito, me decía, poniéndome toallas frías en la frente cuando tenía fiebre. Ya va a pasar, usted es fuerte. No soy fuerte, lloraba yo. No puedo, no puedo. Si puedes, hágalo por tus hijas, por usted. Y si no puede por ellos, hágalo por mí, porque yo lo necesito sobrio. Y lo hacía, por él. Cada día que quería beber, iba a su departamento, desayunábamos juntos. Él me contaba historias, me distraía, me recordaba por qué valía la pena estar sobrio. ¿Ya desayunó, Chino? Me preguntaba todas las mañanas tocando mi puerta. Todavía no, don Héctor. Véngase a echarle unos chilaquiles picositos, lo espero. También hice café y compré pan dulce. Y yo iba, aunque me temblaban las manos, aunque quisiera correr a la tienda por una botella, iba, porque él me esperaba. Busqué ayuda profesional, empecé a ir a Alcohólicos Anónimos. Las primeras juntas fueron difíciles. Íbamos juntos, a él le tenían mucho respeto ahí. Mi nombre es Fernando y soy alcohólico, decía con la voz quebrada, pero poco a poco se volvió más fácil. Con él seguí los pasos. Pasó una semana, un mes, 3 meses. Mientras yo luchaba, también lo cuidaba a él. Lo jalaba para todos lados, lo acompañaba a sus citas médicas. Cuando no había medicinas en el seguro, yo las compraba en farmacias privadas, le hacía compañía, llenaba su despensa. Le enseñé a usar WhatsApp en un celular que le compré con mi primer sueldo cuando conseguí trabajo otra vez y ahora podía mandarme mensajes si necesitaba algo. Volví a trabajar en una empresa pequeña precisamente porque estaba sobrio. No habría podido hacerlo borracho. Don Héctor me prestó una camisa y corbata para la entrevista. Se ve usted muy bien, mijo. Ese trabajo es suyo y lo conseguí. Mi primer día de trabajo llegué a su departamento a contarle. Él había preparado una cena para celebrar: pollo rostizado del mercado, arroz, frijoles y una coca bien fría. Estoy orgulloso de usted, mi Chino, me dijo. Y se me aguaron los ojos porque nadie me había dicho eso en años. Con mi primer sueldo le compré un bastón nuevo. También le compré ropa. La que tenía estaba gastada y rota. Cuando se lo di lloró otra vez. Es demasiado, Chino. No tenía que hacer esto. Usted me salvó, le dije. Yo nunca tuve papá, pero si lo tuviera, quisiera que fuera como usted. Déjeme hacer esto, es de corazón. Poco a poco su departamento dejó de ser tan triste. Compramos cortinas nuevas, un colchón decente, platos que no estuvieran desportillados, nada lujoso, solo necesario para que viviera con dignidad. Y yo también
Cambié, empecé a bañarme todos los días, a comer bien, a dormir mejor y a vivir otra vez. Todo gracias a un anciano solitario que me necesitaba como yo lo necesitaba a él. Pero un día Héctor se enfermó gravemente, neumonía complicada con su diabetes. Lo internaron en terapia intensiva. Los doctores me dijeron que no iba a salir, que me preparara. Pasé días en ese hospital, dormía en las sillas de la sala de espera. Entraba a verlo cada vez que me dejaban. Él estaba con oxígeno, con tubos, inconsciente la mayor parte del tiempo. Y yo por primera vez en años tuve miedo, ganas de beber, ganas terribles. Pasé por una tienda, vi las botellas an- en las tiendas y casi entré. Pero entonces pensé en don Héctor, en cómo él había luchado conmigo en mis peores días, en cómo me había cuidado cuando yo temblaba y sudaba, y supe que no podía decepcionarlo, no ahora, no cuando él más me necesitaba. Llamé a Alcohólicos Anónimos. Necesito ayuda. Tengo ganas de beber. ¿Dónde estás? Afuera de una tienda. Mi padrino está muy grave, hospitalizado y no sé cómo manejarlo. No entres a esa tienda, camina, sigue caminando y no cuelgues. Voy a hablar contigo hasta que llegues al hospital. Y eso hizo. Me habló durante los 20 minutos que me tomó llegar al hospital. Me recordó por qué había dejado de beber, por qué valía la pena seguir sobrio. Cuando llegué, Héctor estaba despierto. Me vio entrar con los ojos llorosos. ¿Qué pasó, mijo? Me preguntó con voz débil. Casi caigo, padrino, pero no lo hice por usted porque no puedo decepcionarlo. Él extendió su mano temblorosa y agarró la mía. Estoy orgulloso de usted, mi chino, tan orgulloso. Y si yo me voy, prométeme que no va a volver a beber. Prométeme que va a seguir adelante, que se va a conseguir una muchacha y que va a buscar a sus hijas, que va a vivir por usted y por mí. Se lo prometo, padrino. Lloraba, pero no se va a ir todavía, no. Contra todo pronóstico, don Héctor sobrevivió. Salió de terapia intensiva después de 2 semanas. Estuvo un mes más hospitalizado y finalmente lo dejaron ir a casa. Pero estaba muy débil. Ya no podía vivir solo, necesitaba cuidados constantes. Lo vamos a mandar a un asilo, me dijeron los trabajadores sociales del hospital. No tiene familia que lo cuide. Sí tiene, dije, me tiene a mí. ¿Es su hijo? Pues no, pero como si lo fuera, respondí firmemente. Y no va a ningún asilo, viene a casa conmigo. Y eso hicimos. Héctor se mudó a mi departamento. Le di mi recámara. Yo dormía en el sillón de la sala, lo cuidaba, lo bañaba, le preparaba su comida, le daba sus medicinas y lo acompañaba. Y él con su sola presencia seguía manteniéndome sobrio todos los días. Héctor vivió 8 meses más en el departamento. Fueron los mejores 8 meses de nuestras vidas. Reímos mucho, platicamos de todo. Me enseñó a cocinar sus recetas favoritas. Yo le leía el periódico todas las mañanas porque ya no veía bien. Me ayudó a contactar a mi ex esposa, me ayudó a redactar mensajes para pedirle perdón, para suplicarle que me dejara ver a mis hijas y finalmente después de meses y de comprobar que llevaba año y medio sobrio, ella aceptó. La primera vez que mis hijas vinieron a visitarme después de 2 años, Héctor estaba ahí. Las recibió con una sonrisa enorme. Pase, su papá ha hablado tanto de ustedes, soy Héctor, su abuelo postizo. Y mis hijas de 8 y 10 años lo adoraron inmediatamente. Le preguntaban cosas, le pedían que les contara historias, se sentaban con él a ver televisión. Es buen hombre su papá, medio menso y terco, pero buen hombre. Y se reía, les decía Héctor. Cometió errores, pero está luchando para ser mejor. Denle la oportunidad. Y ellas la dieron. Poco a poco reconstruí mi relación con mis hijas gracias a él, a su apoyo, a su sabiduría, a la prueba viviente de que yo había cambiado. Un día, Héctor se fue a dormir y no despertó. Murió en paz en mi cama, en una casa donde era amado. No murió solo en un hospital, como temía, murió en familia. El funeral fue pequeño, vinieron algunos vecinos del edificio, mi ex esposa y mis hijas, algunos compañeros de Alcohólicos Anónimos que lo respetaban, y yo hablé en su funeral. Les conté la historia de cómo nos conocimos, de cómo él me salvó, de cómo yo intenté salvarlo a él y terminamos salvándonos mutuamente. Este hombre no tenía hijos, les dije, pero fue el mejor padre que pude haber
pedido en el momento más oscuro de mi vida. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que el amor no siempre viene donde esperas y que a veces las personas más rotas son las que mejor te pueden entender.